Bien, ya vimos la demostración del enrutamiento con IPv4 e IPv6 y los cálculos sacados la semana pasada. Vamos ahora con la teoría del capítulo 8, 9 y 10 y veremos hasta dónde se puede llegar el día de hoy. La capa de red, bien, encargada de contener y funcionar con las direcciones lógicas conocidas como IPv4 e IPv6, por supuesto. La mayoría de las redes que conocemos funcionan con IPv4, sin embargo, ha habido en los últimos tiempos una introducción maravillosa al tema de IPv6, en donde la topología hasta cambia, porque ahora es administrada por los proveedores de servicios gracias a que IPv6 tiene una conexión extremo a extremo e IPv4 tiene que traducir direcciones IP de privada a pública y de pública a privada. Bien, ahora las características que podemos conversar con respecto al tema de la capa de red, bien, que es que no solamente trabajan con las direcciones lógicas IPv4 y IPv6, sino que también trabajan con enrutamiento, que consiste en buscar la mejor vía para poder llegar a dispositivos remotamente conectados, que no es lo mismo que directamente conectados. Directamente conectados son los segmentos de red configurados en un router para poder brindar conexión o conectividad o comunicación a los dispositivos directamente conectados. Remotamente conectado quiere decir que pertenece a otros segmentos de red alojados, ubicados o configurados en otros routers. ¿Bien? Y se hace un camino lógico para poder llegar a ese destino. ¿Okay? En eso consiste el enrutamiento. Y bueno, obviamente la capa de red realiza 4 operaciones básicas. Direccionamiento de terminales. Es decir, señores, estamos hablando de dirección de origen, dirección de destino. Siempre son dos, es obligatorio. Dirección de origen y dirección de destino. Dirección IP de origen y dirección IP de destino. Tanto con IPv4 como con IPv6. Hay origen y destino. ¿Ok? La encapsulación, que estamos hablando de que se le coloca una cabecera de paquete a los datos de la capa de la capa 4, que es el segmento. Al segmento se le coloca una cabecera de paquete y se vuelve paquete. Hay enrutamiento y luego viene la desencapsulación, que consiste en quitar la cabecera de paquete para volverla a segmento. Bien. Entonces la encapsulación IP consiste en que tenemos un segmento conformado en la capa 4 del modelo OSI, es decir, viene con datos de la capa 7, 6 y 5. Y luego la capa 4 le coloca una cabecera de segmentos donde hay un puerto de origen y un puerto de destino. Luego viene la capa 3 y le coloca una cabecera de capa 3 para volverla paquete. Cuando le coloca la cabecera de capa 3, esta cabecera contiene la dirección IP de origen y la dirección IP de destino, es decir, de dónde vengo y para dónde voy, de manera que cada router podrá enrutar, buscar en sus tablas de enrutamiento cuál es el mejor camino para que ese paquete llegue al destino. ¿Ok? Pero se encapsula el segmento de la capa 4, el dato conocido como segmento de la capa 4, se le coloca una cabecera de paquete y se vuelve paquete en la capa 3 del modelo OSI. ¿Ok? Puede ser IPv4 como puede ser IPv6. Bien. La traducción de direcciones IP a la hora de navegar en Internet cambia el direccionamiento IP de privado a público. Público es el direccionamiento IP que te otorga el proveedor de servicio para que puedas navegar en Internet. Ok. Bien. Las características de las IP. Primera característica
es que no es orientado a conexión. ¿Y qué significa no orientado a conexión? Nosotros, o sea, los hosts no saben si el dispositivo de red del destino existen. Por lo tanto, la capa de red no sabe si existen o no existen. ¿Quién se encarga de determinar si los dispositivos existen antes de enviar cualquier dato? La capa 5 del modelo OSI es la encargada de eso, que es conocida como capa de sesión. Establece sesiones antes de empezar a enviar cualquier cosa. Pero, como les dije, es la capa 5 la que se encarga de conocer si el destino existe. Entonces, la capa 3 no se encarga de eso. La capa 3 lo único que hace es contener las direcciones IP de origen y destino, y cada dispositivo enrutador se encarga, valga la redundancia, de enrutar esos paquetes. Eso es todo lo que hace. Los routers no saben si el dispositivo de red en el destino existe y está activo el servicio. De eso se encargan otras capas del modelo OSI como la capa 5 o la capa 7. ¿Ok? Es decir, él no verifica si existe. Por lo tanto, como no sabe si existen, él solamente envía paquetes y ya, es no orientado a conexión. O sea, lo que le importa es enrutar el direccionamiento IP para que llegue al destino. Punto. ¿Bien? Servicio mínimo consiste en que el mejor esfuerzo es lo que se necesita para que puedan llegar al destino esos paquetes. ¿Bien? Independiente de los medios, no importa si es fibra, si es UTP, si es coaxial, si es Wi-Fi u otro tipo de tecnología de conexión física, no importa. Las IP, lo único que les interesa es tener una IP de origen, una IP de destino y enrutadores que se encarguen de llevar la información desde ese origen a ese destino. ¿Ok? Así que no importa los medios, no importa el cable, no importa la conexión alámbrica o inalámbrica, no importa. ¿Bien? No orientado a conexión, vamos a cambiar esto acá. Lo que pasa es que en inglés se llama connectionless. Connectionless es sin conexión. La verdad es que en castellano es no orientado a conexión. Eso es en castellano. ¿Qué significa no orientado a conexión? Él no verifica si el destino existe. La capa 3 no verifica si el destino existe. De eso se encargan las capas superiores. Puede ser la capa 7 o puede ser la capa... la capa 5 obligatoriamente tiene que verificar si el destino existe para establecer una sesión antes de pasar cualquier tipo de datos. Bien, entonces la capa 3 no se encarga de eso. No lo verifica, por lo tanto, la capa 3 solamente envía los paquetes al destino y los routers se encargan de routarlo. Eso es todo. Como llegó, llegó. Si quieres organizar los datos en el destino o saber si llegaron completos, la capa 4 del modelo OSI, capa de transporte, se encargará de verificar si utiliza el protocolo TCP, Transport Control Protocol, o Transfer Control Protocol. Él verificará si llegaron o no llegaron. Si trabaja con UDP, no verifica nada, simplemente lo que llegó, llegó. Pero si trabaja con TCP, verifica que hayan llegado todos los datos al destino en la capa 4 y el dato que no haya llegado se reenvía. O sea, la capa 3 no se encarga de validar si se envió o no se envió un tipo de datos. Es para que entiendan eso. Mejor esfuerzo. ¿Ok? Eso quiere decir que no se garantiza la entrega del paquete. Lo que importa es que se enrute para que llegue al destino. Más nada. Tal y como ya lo dije. Entonces, por lo tanto, ¿por qué vía se fue o por qué ruta se fue? Eso no es lo que importa. Lo que importa es que llegue al destino. Por eso se llama mejor esfuerzo. Que hay que reorganizar los paquetes en el destino en el orden para que el computador o el host vea la información como correcta. De eso se encarga la capa 4. La capa 4 es la que se encarga de validar y organizar la secuencia de los segmentos. Fíjate que dije segmento, no dije paquete. Paquetes en la capa 3 tiene una cabecera de paquete y son paquetes.
En la capa 4 se quita la cabecera de paquete y se trabaja con la cabecera de segmento, ¿ok? Que es la que va a encargarse de validar si llegaron todos los segmentos correctamente y los organiza en la secuencia respectiva para que la información llegue a la capa 7 correctamente. Si trabaja con TCP, si trabaja con UDP, no será así, no se preocupe. Eso está en el capítulo 14 y eso yo lo voy a volver a mencionar en el capítulo 14. Hoy estamos trabajando con la capa 3, que es la capa de red. ¿Bien? La capa 4 la tocamos en el capítulo 14. Independiente de los medios, no importa el cable inalámbrico, fibra, serial, me da miedo, me da pena decir serial hoy día, ¿no? Pero bueno, sí existirá alguno todavía. Serial, UTP, no importa, no importa. Lo que importa es que haya una dirección IP de origen de destino y que hayan routers que permitan direccionar la información respectivamente para que llegue al destino. Eso es todo lo que interesa, no importa el medio, ¿ok? Hay una unidad de transmisión máxima, que es algo muy importante mencionarlo en este momento. ¿Por qué? Porque una pregunta que me hicieron los alumnos en estos días fue, profesor, si yo tengo un ancho de banda, vamos a suponer, de proveedor de servicio, tengo un ancho de banda de 1 gigabit por segundo, ¿ok? Quiere decir que si yo tengo conectado 200 hosts, ¿salgo más rápido? Te comento que la respuesta es no. Tienes un ancho de banda mayor para distribuirlo entre los 200 hosts. ¿Ok? Pero hay una unidad de transmisión máxima, que esa unidad de transmisión máxima le da un espacio a cada host para que transmita, porque estamos usando el mismo medio para transmitir, vamos hacia el mismo proveedor de servicio. Tú podrás tener un gigabit por segundo para poder transmitir, pero resulta que están transmitiendo al mismo tiempo o parecido, o sea, no necesariamente al mismo tiempo. Cada uno tiene un tiempo, pero están transmitiendo 200 hosts. ¿Ok? Están transmitiendo 200 hosts y cada uno de esos hosts va a tomar un pedacito de ese ancho de banda. Claro, usted no decide eso. La única manera de decidirlo es que haya configurado calidad de servicio, ¿ok? Que eso es otra cosa, eso lo vemos en el tercer módulo de SCNA. Calidad de servicio y le damos prioridad al tipo de paquete con respecto al ancho de banda que se tenga, ¿ok? Pero si usted no configura, estamos en el primer módulo de SCNA, que usted no configura eso, simplemente lo que importa es entender que eso existe, tenemos una unidad máxima de transmisión en las interfaces para que pueda viajar la información, ¿verdad? De múltiples hosts, en este caso yo puse un ejemplo de 200, vamos a suponer que no son 200, son como en su casa entre los teléfonos inteligentes y los computadores serán como 5. ¿Ok? 5, 6, dependiendo de la cantidad de gente que vive en su casa, ¿no? Y los hosts que tengan cada uno. 5, 6, vamos a suponer. Entonces, cada uno de ellos hace una transmisión de algo, el WhatsApp, el YouTube, lo que sea que tenga, la aplicación que esté utilizando para transmitir datos, no importa. El punto es que ellos utilizan un pedacito de esa unidad máxima de transmisión. Quiere decir que tú no puedes abarrotar un ancho de banda. ¿Bien? Y si lo abarrotas, lamento informarte que vas a sufrir una denegación de servicio precisamente porque se ocupó el espacio de la unidad máxima de transmisión. Es decir, tú podrás tener, vamos a suponer, en tu casa, tienes una fibra que tiene 50 megabits por segundo. Tú jamás vas a usar los 50 megabits por segundo a menos que tengas una aplicación que requiera los 50 megabits por segundo, pero eso es en troubleshooting o verificación de problemas, que puedes usar aplicaciones que hagan eso. De resto, cada aplicación, si es verdad, si sale primero, ella va a tomar el mejor ancho de banda, pero la siguiente que viene después de esa tiene un menor ancho de banda, una unidad de transmisión máxima menor que la primera, y así sucesivamente. Cada medio tiene una unidad de transmisión máxima diferente. Ninguna se parece a ninguna. ¿Ok? Entonces eso quiere decir, eso es contestando la pregunta del alumno en estos días que me dijo, Gustavo, si tengo 1 giga,
Si está disponible y lo que está transmitiendo es un solo host, evidentemente él va a tomar gran parte de ese giga, no lo va a tomar completo, pero puede tomar el giga. Ahora, si tenemos muchos hosts, 200 hosts, ese giga va a ser dividido entre esos 200 hosts, cosa que hacen los proveedores de servicio. ¿Qué hace un proveedor de servicio? Le compro a un proveedor que está por encima de mí, un proveedor nivel 2, le compro un ancho de banda de 1 gigabit por segundo. Eso no se lo voy a otorgar a un cliente, a uno solo no. Se lo voy a otorgar a muchos clientes, ¿ok? Me refiero yo de forma pequeñita. Es decir, tengo 1 gigabit por segundo. Entonces, para cada cliente le voy a asignar, por ejemplo, 50 megabits por segundo o menos. A mí no me conviene asignarle 50 megabits por segundo a cada cliente, pero le puedo asignar a cada cliente 30 megabits por segundo, 10 megabits por segundo, dependiendo del precio que le ponga la mensualidad. Porque acuérdate que tiene que ser rentable. Yo estoy comprando 1 gigabit por segundo y en el gasto, o mejor dicho, el pago que me va a hacer el cliente, tiene que estar contemplado un pedacito de ese gasto que yo estoy haciendo del giga más una ganancia de la empresa. Me refiero al proveedor de servicio. Entonces, por lo tanto, esta unidad máxima de transmisión, para entender lo que es que usted no transmite todo lo que usted quiere. Se pican en pedacitos más pequeños los paquetes del tamaño necesario según el medio que se esté utilizando, y entonces la unidad de transmisión máxima, cada una de ellas va a tener un valor para esas interfaces. No es tan grande como usted cree, ¿ok? ¿Y qué hace esto? Fragmenta a los paquetes. ¿Y qué provoca fragmentar a los paquetes? Produce latencia. Latencia es retardo. ¿Ok? Por supuesto, pero es un proceso que se necesita para poder trabajar en IPv4. Fragmentar los paquetes para volverlos más pequeños. IPv6 funciona de otra manera. Él no fragmenta paquetes, ¿ok? Trabaja de otra manera. ¿Por qué trabaja de otra manera? Ya IPv6 vino fragmentado. IPv4 de un ancho de banda grande fragmentaba en más pequeño porque eso era lo que le permitía la unidad de transmisión máxima transmitir en esa interfaz. Valga la redundancia. IPv6 ya viene fragmentado en pedacitos más pequeños. No tiene que pasar por el proceso de convertir de grande a pequeño. Ya IPv6 viene fragmentado en pedacitos pequeños. Lo que quiere decir que puede llegar al otro lado todos esos paquetes. Claro, de igual manera. IPv6 ha hecho mejoras con respecto a cómo se manejaba IPv4, pero entiéndase que todavía hay una capa 4 del modelo OSI que funciona de la misma manera, con IPv4 o con IPv6, no importa. La capa 4 del modelo OSI está encargada de validar, si trabaja con TCP, validar que llegaron todos los datos. Si trabaja con UDP, como llegó, llegó. ¿Ok? Entonces, el router pasa de Ethernet a una WAN lenta con una unidad de transmisión máxima más pequeña. Eso quiere decir que yo puedo tener un enlace Ethernet enorme. Vamos a buscarlo para que vean de lo que estamos hablando. Voy a colocar aquí MTU. A ustedes les encanta trabajar. Las redes normalmente, las económicas, trabajan con Fast Ethernet. Fast, ya, como que lo escribí mal. Fast Ethernet. Ajá. MTU de Fast Ethernet. ¿Ok? Según los datos expuestos, si el ISP usase la supresión, ajá, de la secuencia de verificación de problemas en el MTU más óptimo, sería sin duda 1448. En cambio, si el ISP no implementa la supresión, ajá, sería 1492. Igualito. Estamos hablando de, si no me equivoco, son megabit, kilobit por segundo. Déjame ver si tengo otra referencia, porque no estoy viendo la unidad. Sin unidad no podemos trabajar, señores. Yo creo que esa cantidad es megabit por segundo. Déjame ver. Necesito la unidad. 1500 es por defecto, sí, yo sé. Ah, aquí está. La MTU de Ethernet por defecto son 1500 kilobits por segundo. Esto no puede ser megabit por segundo, kilobits por segundo, para que puedan pasar todos esos paquetes exactamente, para que sean transmitidos esos paquetes. O sea, el dato es dividido en paquetes más pequeños
byte. Aquí está, 1500 bytes. No es megabyte, es byte. 1500 megabytes, unidad de almacenamiento. 1500 megabytes es la manera en que se transmite. Es el mayor número de bytes que pueden transportar una trama Ethernet. En este caso son 1500. ¿Ok? Quiere decir que ese dato gigante que usted está manejando se divide en pedacitos más pequeños para ser transmitido y no puede superar el tamaño de 1500 en Ethernet. ¿Ok? Para que lo sepa. Obvio, si estás trabajando con Giga Ethernet, la cantidad sigue siendo Ethernet en 1500 cada MTU, pero tienes un ancho de banda superior para poder transmitir más pedacitos de 1500 cada uno. En cambio, en el de 100 tienes menos ancho de banda para poder transmitir los pedacitos, muchos pedacitos de 1500 bytes. ¿Ok? Así es como se maneja. Paquete IPv4. Es el protocolo de comunicación principal para la capa de red. ¿Ok? Y garantiza que el paquete se envíe en la dirección correcta, es decir, la dirección de destino, porque cada router tiene que enrutar para poder llegar hasta el destino. Contiene información para el procesamiento de capas de red en varios campos. ¿Ok? Quiere decir que él alberga cierta información que se va a usar en la capa 4, en la capa 7. Ojo, solamente alberga información de estas capas, no trabaja en estas capas. Aquí en esta capa solamente trabaja en las IPs y el enrutamiento, que es el procesamiento que hace cada router. Eso es todo. Pero tiene información que acompaña a las funciones superiores, de las capas superiores. ¿Ok? La información del encabezado es utilizada por todos los dispositivos de capa 3, o sea, routers o equipos enrutadores que manejan ese mismo paquete para llevarlo hasta el destino. Entonces, parte de la cabecera, lo que tiene la cabecera es esto que está acá. Primero que nada, de las características que están acá es que está en binario, contiene varios campos que tienen varias información, cada uno de estos cuadritos que vemos acá son información de ellos. El diagrama se lee de izquierda hacia la derecha, 4 bytes por línea, eso quiere decir que valida 4, 4, 4, 4, ¿ok? Toda la cabecera, ¿okay? De izquierda a derecha. Los campos más importantes son dirección IP de origen, dirección IP de destino. ¿Ok? Entre los campos que vimos anteriormente, estos que están acá, tenemos lo que usa la versión, que es para diferenciar a IPv4 y IPv6. En este caso IPv4, como yo se los enseñé en hexadecimal, esos 4 enciende solamente el 4 aquí. En binarios, 8, 4, 2 y 1. IPv4 es el 4 encendido. ¿Ok? Hay un campo que utilizado para la calidad de servicio, campo DeepServe, ¿ok? O el InServe, que es para tipo de servicio, ¿bien? Es para darle prioridad a la información que contiene el paquete, para darle prioridad y decidir si salen más paquetes de ese tipo de datos o menos paquetes. Eso se llama calidad de servicio, eso es darle prioridad al paquete. Suma de comprobación de encabezado. Detecta daños en el encabezado, quiere decir que verifica si llegó completo o incompleto. Tiempo de vida. El recuento de saltos de capa 3 cuando se convierte en 0, el router detectará el paquete, descartará el paquete. ¿Qué significa eso? Señores, un paquete no puede estar siempre vivo porque entonces resulta que va a estar brincando de router en router y va a estar en un bucle de por vida. No. Ellos tienen un campo que se llama tiempo de vida y según el protocolo de enrutamiento que se esté utilizando, ese tiempo de vida va a permitir que el paquete llegue hasta un punto en donde él no quede haciendo un ciclo o un bucle o algo por ahí en la vida, sino que va a llegar un momento en que puede llegar a 0 de tantos saltos. Cada vez que él salta, él va disminuyendo el valor. ¿Ok? Cuando él llegue a 0, el paquete queda descartado completamente y desaparece. ¿Okay? Eso es para que no quede por ahí redundando en otros routers u otros dispositivos de red. Protocolo del siguiente nivel, este de internet, ya va.
Protocolo de Internet. Protocolo de Internet. Puede ser el protocolo del siguiente, la capa de transporte, porque dijimos hace ratico que los paquetes tienen información de las capas superiores. En este caso estamos hablando de la capa de transporte o la capa 4, que puede decir que es un ICMP, un PIN o un tracer. Puede ser un TCP, información con acuse de recibo. Puede ser un UDP, que es información unidireccional que se envía y más nada. ¿Ok? Y los campos más importantes: dirección de origen IPv4 y dirección de destino IPv4. Estos son los más importantes porque gracias a estos los routers van a validar la información que requiere cada uno de ellos para ir desde un origen hasta un destino. Bien, ¿por qué llegó IPv6? Resulta que las direcciones IPv4 se agotaron. La pregunta que uno siempre se hace es ¿cuáles fueron las que se agotaron? Porque que yo sepa, en todas las casas hay IPv4. Entonces, si en todos los dispositivos de las casas hay IPv4, ¿qué fue lo que se agotó? Se agotaron las direcciones IPv4 públicas. Las públicas son las que asignan los proveedores de servicios para que usted pueda navegar en Internet. ¿Cómo se agotaron las públicas? Se acudió a un nuevo formato o direccionamiento que se llama IPv6 y funciona de la misma manera que IPv4, pero con mejores bondades. Fue construido primero para tener muchas más direcciones públicas y aparte de eso otras bondades que iremos viendo y descubriendo a medida que vayamos avanzando. ¿Ok? Una de las bondades que trae es que IPv6 trabaja con conexión de extremo a extremo, lo que quiere decir que no necesita ser traducido como IPv4. Cuando uno traducía las direcciones IPv4, se generaba también latencia. Latencia porque era un proceso de traducir las direcciones de privada a pública y cuando llega al destino, de pública a privada. En IPv6 no hay que traducir las direcciones. Cada host va a contener una dirección pública, ¿bien? Y esto garantiza que haya conexión de extremo a extremo. Bien, IPv6 fue desarrollado por el Internet Engineering Task Force, IETF, ¿bien? Y por supuesto no se ve tan limitado como IPv4, entonces tiene un mayor espacio de direcciones basado en 128 bits, tal y como yo lo expliqué en la pizarra cuando estuvimos viendo la clase de IPv6. IPv4 tenía 32 bits, IPv6 tiene 128 bits, lo que permite un universo de conexiones diferentes. ¿Ok? Tanto así que IPv4 no eran más que 4 billones. ¿Bien? Claro, 4 billones que tú vas contra el planeta entero, o sea, la gente del planeta entero. Esos 4 billones obviamente se agotaron en algún momento. O se van a agotar o están a punto. Y IPv6 son 340 undecillones de direcciones. Pero claro, vamos a entender algo importante, yo lo mencioné en estos días. Hoy día, los seres humanos no son los únicos que se conectan a Internet. Hay servidores que están operando tipo robot, ¿ok? Es decir, están configurados para cumplir algún tipo de función. Es decir, emitir algún tipo de comunicación o responder algún tipo de comunicación. Ellos también tienen una dirección IPv6 en la nube, mejor conocido como Internet. Por lo tanto, los 340 undecillones está bien, van a ayudar muchísimo en cuanto al tema de que no se van a agotar tan rápidamente. Pero a medida que los hosts, es decir, Internet de las cosas, que quiere decir que cada aparato ahora puede tener una dirección IP pública para comunicarse a través de Internet, quiere decir que cada aparato va a formar parte de un host. Cada aparato va a ser un host. Es decir, IPv6 fue creado precisamente para trabajar con esa cantidad de hosts que se venderán, que las marcas venderán alrededor del mundo a medida que vayamos avanzando, pero que entiendan esto. Es casi imposible que se agote, pero a medida que hayan más robots, evidentemente ellos van a usar cada uno una dirección. O sea que existe la posibilidad también. No, no es infinito.
Simplemente un de sillones no es un número infinito. Simplemente seguimos trabajando con una cantidad manejable porque las personas tienen cada uno de ellos un host. Pero a medida que haya más robots, o sea, host, llámese alarma, o sea, me refiero yo a la alarma del carro, llámese el UPS, llámese la alarma contra incendios, llámese, bueno, como usted lo quiere llamar, un aparato. Esos aparatos, cada uno de ellos va a tener una dirección IP. Bien. Y por lo tanto, lo más seguro es que en un futuro cercano casi todos sean una dirección IPv6. Bien, tenemos también el manejo mejorado de paquetes, encabezado simplificado con menos campos. Ya vamos a ver un campo. Ah, pues aquí está la siguiente lámina. Un campo IPv6. Date cuenta de que tiene menos campos que IPv4 y conservan la dirección IP de origen y la dirección IP de destino, pero tiene menos campos acá. Bien. Elimina la necesidad de NAT, o sea, no hay que traducir las direcciones. Lo que le molesta a la mayoría de las personas es que el hecho de que elimina la necesidad de NAT quiere decir que las personas, los consultores de redes, la gente que administra las redes, tiene que empezar a pensar diferente. Ya no vas a necesitar el router de frontera, que es el que tú utilizabas o que tú configurabas para permitir o denegar cierta información. Ahora, ese tipo de características de permitir o denegar o controlar el tráfico, tú se lo asignarás directamente a tu firewall, ¿ok? Porque ahora tú no eres el dueño del direccionamiento IP. El dueño del direccionamiento IPv6 es el proveedor de servicio, que es el que te lo va a asignar para que tú puedas navegar en Internet. Bien, entonces, ¿cómo controlas el tráfico? ¿Cómo controlas o filtras el contenido de información que la gente va a buscar en Internet? Simple, tienes que usar un firewall. Entonces, la mentalidad también tiene que cambiar. Ahora, el dueño del direccionamiento IP público es el proveedor y va a controlar todos los hosts que tú tengas en una red que, por lo tanto, cada uno va a ser asignado a estos segmentos de red, ¿ok? Públicos con IPv6. Por lo tanto, necesitas un firewall de por medio para evitar conexiones indebidas hacia la red. ¿Ok? De hecho, esa es la función del firewall, tanto para IPv4 como para IPv6. Evitar conexiones indebidas desde el mundo público. Ah, bueno, ya vimos la cabecera. En donde en cada una de estas características de esta cabecera tenemos la versión 6 de IP, que es 0420, o sea, 6, 4 y 2. Este es número 6 en binario. Clase de tráfico es utilizado para la calidad de servicio. Aquí también se aplica calidad de servicio, en donde usas diffserv para diferenciar a cada servicio y darle prioridad al paquete. Etiqueta de flujo. Informa el dispositivo para manejar etiquetas de flujo idénticas de la misma manera que lo hace el campo de 20 bits de IPv4. Longitud de carga útil. Este campo de 16 bits indica la longitud de la porción de datos o la carga útil del paquete IPv6, que quiere decir que hay una cabecera importante con las direcciones IP de origen y destino, y así como eso también tienen el dato que va a ser transmitido. El siguiente encabezado, ¿ok? Quiere decir que en la capa 4, capa superior, al igual que en la cabecera de IPv4, te está diciendo el tipo de protocolo con el que puede trabajar con ICMP, TCP, UDP. Hay otros protocolos diferentes a estos, señores. OSPF trabaja con un protocolo distinto, que no es ninguno de estos tres. Estamos muy acostumbrados a estos tres porque son los que los firewall normalmente con este bloquean o permiten la información de las aplicaciones de la capa 7. Ahora, hay otros protocolos que están en la capa 3, en la capa 4 y en la capa 2 que manejan valores diferentes a estos. ¿Ok? Y también forman parte de los firewall, de la seguridad y todo eso.
límite de saltos. Reemplaza el recuento de saltos. O sea, límite de saltos, antes conocido como tiempo de vida. Ahora no se llama tiempo de vida, ahora se llama límite de saltos. Quiere decir que para que el paquete no quede por ahí redundando, haciendo un ciclo infinito en el mundo de los routers, él va a morir en algún momento porque se va a ir descontando la cantidad de saltos y cuando llegue a 0 se descarta el paquete. Igual que en IPv4. Y la dirección IP de IPv6 de origen y de destino, que cada uno tiene 128 bits. Recuerden que IPv4 tiene 32 bits. 128 bits son las de IPv6. Bien. Ok, el paquete IPv6 también puede contener encabezados de extensión. Ok, EH. Proporcione información de capa de red opcional, información que necesite algún tipo de protocolo de capa 3. Que son opcionales, se colocan entre el encabezado IPv6 y la carga útil, quiere decir el encabezado de IPv6 y el dato, que vendría siendo el segmento de la capa 4. Se coloca entre ellos dos. Puede usarse para fragmentación, seguridad, soporte de movilidad, dependiendo de para qué está siendo utilizado ese tipo de datos. Bien, eso solamente lo va a saber la capa 7, que es la encargada de tener las aplicaciones para que se transmita algún tipo de información. Puede ser información de enrutamiento también, algún tipo de protocolo necesario. ¿Ok? Y vuelvo a mencionar lo que dije ahorita. A diferencia de IPv4, los routers no fragmentan los paquetes IPv6 porque los paquetes IPv6 ya vienen con un nivel específico de eficiencia, lo que quiere decir que fue creado para mejorar el tema de la latencia, que es el retardo. ¿Ok? ¿Cómo se enrutan los hosts? Ok. Les recuerdo que cada host, ¿ok? Tiene una información, una IPv4 o IPv6 de origen y tiene una IPv4 o una IPv6 de destino para poder alcanzar al dispositivo remoto, obviamente, del que viene para el que vas. Dirección IP de origen, dirección IP de destino. ¿Ok? El paquete IPv6 o IPv4 se va a enviar a la dirección loopback. ¿Y qué es la dirección loopback? La 127.0.0.1 en IPv4 y la 2.2.1 en IPv6. ¿Y qué se hace con estas direcciones? Bueno, estas direcciones son las que están contenidas internamente en cada host. Por lo tanto, se refiere al servicio de red activo. Por ejemplo, se los muestro. Estas direcciones, aunque no forman parte de mi segmento de red, aunque no forman parte de mi segmento de red, eso no importa. No importa porque resulta que yo las puedo alcanzar. 127.0.0.1. Ahí voy. Ahí la tienen. Y de IPv6, 2.2.1. Ahí lo tienen. Los dos servicios están respondiendo. Ojo, mi red no tiene IPv6, la mía, la de mi casa no tiene IPv6 y está respondiendo. ¿Por qué está respondiendo? Porque quiere decir que el sistema operativo para la interfaz de red puede trabajar con IPv4 o con IPv6 y por lo tanto responde la IP respectiva. ¿Ok? Entonces quiere decir que los hosts locales del destino están en la misma LAN. Los hosts remotos del dispositivo no están en la misma LAN, que quiere decir que tienen que ser enrutados por el default gateway, mejor conocido como la dirección IP del router. La dirección IP de la LAN del router, eso es un default gateway. ¿Y qué es un default gateway? La dirección a la que necesitan acudir los hosts para alcanzar a los dispositivos que están remotamente conectados, o sea, en otra red. Por ejemplo, aquí tenemos en este diagrama que dos hosts están conectados en esta red LAN. Bien, ellos dos se pueden comunicar, pero si tú quieres ir a un host que está remoto, tú necesitas acudir a un default gateway, que es la dirección IP o la interfaz del router, que va a recibir los paquetes con la dirección IP de origen y la dirección IP de destino para poder alcanzar al host que está remoto. ¿Ok? El dispositivo de origen determina si el destino es local o remoto. Método de determinación IPv4. El origen utiliza su propia dirección IP y máscara de su red
junto con la IP de destino. En IPv6, el origen utiliza la dirección de red y el prefijo anunciados por el enrutador local. El tráfico local se desconecta de la interfaz de host para ser manejado por un dispositivo intermediario conocido como router. El tráfico remoto se reenvía directamente a la puerta de enlace predeterminada de la LAN. Es decir, los dispositivos se liberan del mensaje que tiene una dirección IP de origen y destino. El destino, obviamente, estamos hablando del servidor, porque está remoto. No sabes dónde está ubicado ese servidor en el mundo. Simplemente sabes que un proveedor te puede hacer llegar a él. Necesitas acudir al router de frontera, router de borde de tu red LAN, el router de tu casa, pues. Necesitas acudir a él para que él enrute y pueda llegar a internet. El siguiente, en esta nube, antes de llegar a este servidor, en esta nube hay otros routers en el mundo. En el proveedor, el siguiente proveedor, hasta que puedas llegar a este destino. Este destino va a pasar por todos esos routers también para poder llegar a donde se hizo la solicitud, que normalmente es el host de donde se emitió la solicitud. ¿Ok? Gateway predeterminado. Un enrutador o conmutador de capa 3 puede ser una puerta de enlace predeterminada. Bien, debe tener una dirección IP en el mismo rango que el resto de la LAN. Claro, señores, la interfaz de la LAN del router o la interfaz del gateway predeterminado, como usted le quiera decir, es necesario que tenga una dirección IP y máscara que formen parte del segmento de red de los hosts que están conectados en la LAN. Porque si no, los hosts no van a poder alcanzarlo. Puede aceptar datos de la LAN y es capaz de reenviar tráfico fuera de la LAN. Quiere decir que puede aceptar la información de los hosts que están haciendo solicitudes hacia él, enrutarlas y llevarlos a otros segmentos de red. No importa que sean locales o remotos, puedes enviarla a otras interfaces del mismo router, que quiere decir que hay otras redes LAN conectadas al router, o puedes llevarla a redes remotas, que quiere decir que a través de un proveedor de servicio puedes alcanzar a otros routers que también tienen una tabla de enrutamiento y van a verificar la información de destino para poder ir llevando ese paquete en cada salto. Cada salto es cada router hasta llegar al destino. Si un dispositivo no tiene una puerta de enlace predeterminada o una puerta de enlace predeterminada incorrecta, su tráfico no podrá salir de la LAN. Quiere decir que si quieres salir de la red LAN para el mundo público, o puede ser también otros routers que estén en otras sucursales a través de un enlace de transporte de datos, necesitas un default gateway, que es el que se va a encargar de alcanzar al router cuando no se conoce una dirección en la LAN. Alcanzas al router y el router tendrá una tabla de enrutamiento que podrá alcanzar a esas redes remotas. ¿Ok? Si no lo tienes configurado, no vas a salir a ningún lado. Si lo tienes configurado incorrectamente, entonces tampoco vas a salir a ningún lado. Es necesario que validemos, tal y como yo les enseñé en la demostración, toda interfaz que usted configure le va a hacer pin desde los hosts para ver si la alcanzas. O puede ser que el host también tenga las IP mal configuradas o la máscara mal configurada y no puedes alcanzar el default gateway precisamente por esa razón. Hay que validar que todo esté bien configurado, señores, para poder hacer las pruebas de conectividad primero y luego poder enrutar. Como yo se los demostré en la clase de configuración de router, tanto con IPv4 como con IPv6. Ok, el host conocerá la puerta de enlace predeterminada de forma estática o a través de HCP en IPv4. IPv6 envía el default gateway a través de una solicitud de router o puede configurarse manualmente. Claro, porque IPv6 tiene características nuevas, maravillosas, que es una comunicación constante con los dispositivos de la red, cosa que no hace IPv4. IPv4 recibe información del direccionamiento o tú se lo configuras estáticamente y él se va a encargar de enviar solicitudes cada vez que sea necesario. En cambio, IPv6, él está activo todo el tiempo. En cada cantidad de segundos, creo que es, no sé si voy a decir algo malo, creo que son cada 200 segundos. Cada 200 segundos envía solicitudes a los demás dispositivos para saber si todavía están activos.
Un default gateway es una ruta estática que será una ruta de último recurso en la tabla de enrutamiento. Quiere decir que default gateway para cada uno de los hosts, vamos a verlo aquí, eso es ok, route print. Ahí está. Una ruta de último recurso. Quiere decir que es esta que dice aquí, que la dirección es 0000, la máscara es 0000 y el default gateway de mi red en este caso, que es la que está configurada, es 172.16.0.1, que es la puerta de enlace. Es decir, esta es la IP que tiene configurada el router de mi casa. ¿Ok? De esa manera yo puedo alcanzarlo. Mi computador, mi laptop, en este momento tiene la 172.16.0.8 y acudo a la 172.16.0.1 para poder llegar a las redes remotas, por ejemplo, en este caso, Internet. Esto se llama ruta de último recurso. ¿Qué es una ruta de último recurso? Busca el direccionamiento que sea con el segmento de red que sea por la interfaz de la puerta, la IP de la puerta de enlace predeterminada, que es la interfaz del router. El router se encargará internamente de enrutar y usted podrá alcanzar el host que sea remoto a través del proveedor de servicio. Por supuesto, después que tú alcances el router va a hacer un siguiente salto, que es el del proveedor de servicio, y el proveedor de servicio te llevará hasta otro salto y así sucesivamente hasta que tú llegues a un destino. ¿Bien? Todos los dispositivos de la LAN necesitarán default gateway predeterminado del router si tienen la misma intención de enviar tráfico de forma remota. Necesitas acudir al router para poder llegar a un sitio remoto. ¿Bien? Miren lo que yo le acabo de mostrar. También se puede hacer con el comando netstat-r. Yo le puse route print, pero también pueden hacer netstat-r. Ahí está. Es la misma, mira, la misma tabla. Abajo sale la tabla de IPv6, pero como no estoy trabajando con IPv6, sale una dirección 2.2.1, que es la de la loopback, pero no sale una dirección de default gateway predeterminada porque yo no estoy trabajando con IPv6. De mi proveedor no estoy trabajando con IPv6. Por lo tanto no aparece, solamente aparece la ruta de siguiente salto predeterminada para poder llegar al router con IPv4. Bien. Entonces, ¿qué sucede cuando el enrutador recibe la trama del dispositivo host? Le quita la cabecera de la trama y analiza el paquete. Eso es lo que hace. Le quita la cabecera de la trama, quiere decir, la estoy recibiendo por una interfaz, la capa 2, llega a la capa 2 y le quita la cabecera para pasar a la capa 3. ¿Y qué va a hacer el router? Va a analizar el paquete, o sea, la cabecera del paquete, para validar la dirección de destino. ¿Por qué la dirección de destino? Porque necesito saber a qué host voy a buscar en el destino para poder redirigir la información. ¿De qué manera? Bueno, dependiendo de cuál sea el tipo de dirección que tenga, sabré a qué red voy a acudir o a qué router voy a llegar. Voy a dar el ejemplo con respecto al diagrama que tengo acá en pantalla en este momento. El PC1 está enviando información afuera de la LAN. Necesito el default gateway, que es la interfaz de este router, esta que está acá, y envía la información. Él desencapsula la trama y se queda con la cabecera del paquete y analiza la dirección de destino. ¿Ok? Entonces, resulta que cuando analiza la dirección de destino y la compara con la mejor coincidencia posible de la tabla de enrutamiento, ¿bien? Entonces, él determina a dónde va. En este caso, determinó que va a llegar a este router, que es el siguiente salto. O sea, aquí va un salto, analizó la tabla de enrutamiento, determinó que era para allá la cosa, este es el siguiente salto. ¿Qué hace este router? Él también, porque para que sepan, se volvió a encapsular la cabecera de capa 2, llegó aquí,
a la interfaz, se quitó la cabecera de capa 2, se volvió a analizar el paquete. Ahora él debe determinar para dónde va. Bueno, en el router 2 hay dos segmentos de red. Uno es internet y el otro es el segmento de red LAN de este computador que está acá. Entonces, si la dirección de destino es la 10.1.2.10, él va a encapsular la trama nuevamente con la cabecera de trama, va a enviarla a través del medio, la va a recibir, este host la va a desencapsular, le va a quitar la cabecera de capa 2, le va a quitar la cabecera de capa 3, le va a quitar, o sea, hasta llegar a la capa 7. ¿Ok? Si este router 2 determina que la información es pública y va para internet, encapsula nuevamente el paquete, lo vuelve trama, sale por esta interfaz en forma binaria y seguirá. Aquí hay un router en esta nube. Y ese siguiente router determinará hacia cuál es el siguiente destino que va. Que puede ser otro router hasta que llegue al servidor de destino. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer con cada paquete que pase a través de esta red. Cada uno de los routers decide la mejor coincidencia posible con respecto a la dirección IP de destino para saber a dónde va a enviar la información, por dónde la va a enrutar. Hay tres tipos de rutas en la tabla de enrutamiento, ¿bien? Y una es la que yo les enseñé, que era la letra C, ¿se acuerdan? Directamente conectado. Directamente conectado significa que es el segmento de red que usted configuró en una de las interfaces del router. Remoto. Estas son rutas que el router no tiene conexión directa, o sea, no están directamente conectadas, están remotamente conectadas en otros routers. A otros routers son directamente conectadas, pero no al mío, ¿ok? No a este, sino a otro. Entonces yo puedo crear rutas estáticas, que son las manualmente configuradas, las que yo le enseñé a configurar a ustedes. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que usted del primer módulo de CCNA aprenda a enrutar. Aprender a enrutar significa que usted en un futuro va a poder manejar otro tipo de enrutamiento, que son las rutas dinámicas. Son protocolos de enrutamiento dinámicos, pero una vez que usted entienda cómo funcionan las estáticas, para usted va a ser muy sencillo comprender cómo funcionan las dinámicas, o sea, los protocolos de enrutamiento dinámicos, que son protocolos de enrutamiento que tienen un algoritmo que tiene la capacidad de determinar ancho de banda, latencia, mejor camino, etcétera, etcétera. Disponibilidad. La ruta predeterminada. ¿Qué es una ruta predeterminada? Es una ruta que define el último recurso disponible para poder analizar el paquete, la dirección de destino del paquete. Quiere decir que él va a pasar por toda la ruta, por toda la tabla de enrutamiento, analizando el paquete para poder salir. Suponiendo que no haya ninguna coincidencia con respecto a toda la tabla de enrutamiento. Bueno, no hubo ninguna coincidencia. ¿Qué es lo que hace? El router envía la información por la ruta por defecto, que es esta, la ruta por defecto, porque no hay coincidencias en ninguna parte de la tabla de enrutamiento, entonces la ruta por defecto es la mejor opción posible o sea, la última opción posible para poder salir del router y a otro router que me va a poder enrutar la información, a ver si ese último recurso llega al destino. Por eso es que se llama ruta por defecto. Sin embargo, entiéndase que a mí no me gusta enseñarle a los alumnos el enrutamiento por defecto en el primer módulo de CCNA. Yo lo hago en el segundo módulo. ¿Por qué? Porque lamentablemente los estudiantes se malacostumbran a ponerle ruta por defecto a todo. Y lamento informarles que no se usa ruta por defecto para todo. La ruta predeterminada o la ruta por defecto se utiliza solo para salir a internet. Y muchos estudiantes, como no han tenido contacto directo con redes, ¿ok?, creen que todas las rutas son por defecto. Pues no. El que la mayoría de las casas, las bodegas, las oficinas pequeñas, las empresas tengan salida a internet no quiere decir que es el único tipo de salida. ¿Ok? La salida básica de internet hacia internet es por defecto, pero yo puedo tener enlaces dedicados de datos hacia otras sucursales en donde necesito enrutar.
Por lo tanto, si necesito llegar a estas enlaces remotamente conectados a través de rutas estáticas, debes hacer algo muy parecido a lo que yo te enseñé en las clases de enrutamiento IPv4 y la clase de enrutamiento IPv6. Quiere decir que voy a tener los segmentos de red específicos que aparecen o que configuré, o sea, los directamente conectados remotos, para poder determinar cuál es mi ruta y poder llegar al destino. Y en el destino también debo colocar una ruta para volver. ¿Ok? Necesito colocar las rutas completas, no basarme en rutas por defecto. No quiero a nadie trabajando en el examen de aptitudes prácticas con rutas por defecto. No acepto las rutas por defecto en el examen de aptitudes prácticas. Acepto las rutas como yo las enseñé, porque usted tiene que aprender a enrutar antes de hacer cualquier otra cosa. Cuando usted aprende a enrutar, usted puede hacer y divertirse y lanzar para arriba los routers y hacer todo lo que usted quiera. Mientras usted no sepa enrutar correctamente, usted debe hacerlo de forma específica. Es decir, voy a buscar el segmento de red tal, con su máscara tal, o su longitud de prefijo tal, y por el siguiente salto. ¿Ok? Eso es lo que se debe hacer. El enrutamiento estático debe configurarse de forma manual, tal y como lo hicimos nosotros. Debe ser ajustado manualmente por el administrador cuando hay un cambio de la topología. Es decir, cambié la topología, me toca cambiar las rutas estáticas si fueron afectadas. Si no fueron afectadas, déjelo así. Pero si son afectadas y usted ve que no lo alcanza, yo le enseñé a usted que hay un protocolo, un comando conocido como tracer en los computadores o traceroute en los routers para que usted pueda saber cómo determinar el siguiente salto para llegar al destino. Si el siguiente salto no se da, quiere decir que hay un mal enrutamiento. Puede ser en este router o puede ser en el siguiente router. Entonces, es importante aplicar el troubleshooting y saber qué es lo que estamos haciendo correctamente hasta determinar qué falta en la ruta. Es bueno para las redes pequeñas que no tienen redundancia. Claro, porque las redes pequeñas no tengo tantos hosts o tantos routers, no tengo tantos nodos para poder determinar una ruta. Por lo tanto, me sirve, me funciona aplicar el rotamiento estático. Ahora, en una red enorme, enorme me estoy refiriendo muchos routers, muchos routers, para llegar a todas las sucursales, es necesario acudir a enrutamiento dinámico, pero eso lo aprenderemos en otro curso, que es el segundo módulo de SSNR. Se utiliza a menudo junto con un protocolo de enrutamiento dinámico para configurar una ruta predeterminada. Así, en los protocolos de enrutamiento dinámico yo puedo configurar ruta predeterminada y redistribuirla hacia los demás dispositivos para que ellos también conozcan cómo llegar a esa ruta por defecto. ¿Ok? Como por ejemplo, que nuestras sucursales sepan cómo llegar a Internet. Es un ejemplo que les estoy dando. Todo eso lo aprenderemos o yo lo enseño en el segundo módulo de SSNet. En este momento, a mí me interesa que todos ustedes aprendan a enrutar manualmente con enrutamiento estático específico. ¿Qué quiere decir? Saber hacia dónde voy, con qué máscara o longitud de prefijo de cada segmento y cuál es el siguiente salto por el que lo voy a alcanzar, tal y como yo lo enseñé. Enrutamiento dinámico, que es el otro tipo de enrutamiento, que les estoy hablando de los protocolos de enrutamiento dinámico, que empezaremos a ver en el segundo módulo de SSNA. Detectamos redes remotas de forma dinámica, o sea, usted configura cada router para que trabaje con el mismo protocolo de enrutamiento, que puede ser OSPF, EIGRP, IS, BGP, no sé cuál es el que usted usará. ¿Ok? A todo el mundo le gusta RIP porque RIP es el más básico. RIP tiene sus limitaciones. El mejor en este momento, hoy día, es OSPF. Aunque lo supere EIGRP, que es de Cisco, no todo el mundo implementa Cisco. Por el tema costo. Cisco es maravilloso, pero por el tema costo no todo el mundo implementa Cisco. Entonces, es para que conozcan y entiendan cómo funciona la cosa. Es importante saber que en cada uno de los routers se configura un protocolo de enrutamiento que trabaja de la misma manera y pueden comunicarse los routers. ¿Y qué es lo maravilloso que hacen estos protocolos de enrutamiento dinámico?
Los routers, cada uno de ellos, publican sus rutas de forma automática. Es decir, publican los direccionamientos IP directamente conectados. Por ejemplo, yo configuré este router con OSPF y publiqué y este router con OSPF. Tienen que hablar el mismo idioma. OSPF aquí y OSPF allá. Este router va a conocer a esta red porque este router le va a publicar este segmento de red directamente conectado. Y este router le va a publicar a este router este segmento de red. Por lo tanto, este va a conocer también este segmento de red de forma dinámica. Cada uno de ellos va a publicar sus rutas, sus segmentos de red directamente conectados para que ellos puedan elegir el mejor camino hacia las redes de destino. O sea, que pueden elegir un mejor camino. Podemos tener alta disponibilidad como esto que está acá, que tengo un punto de falla, que es este que está acá. Se me cayó este enlace, se me cayó este proveedor. Salgo por una ruta secundaria. Pero eso lo determinan automáticamente los protocolos de enrutamiento dinámico. ¿Bien? Busca nuevas rutas óptimas cuando hay un cambio en la topología o una caída aquí y busca una ruta secundaria. ¿Bien? El enrutamiento dinámico también puede compartir rutas estáticas predeterminadas con otros routers. Quiere decir que si comparto rutas estáticas, configuro rutas estáticas en los routers para ciertos segmentos de red, yo puedo decirle al enrutamiento dinámico que comparta a través de ese protocolo esas rutas estáticas configuradas y se van a ver a través del protocolo dinámico, pero es una ruta estática. Eso todo lo vamos a hacer en el segundo módulo de CCNA. En el tercer módulo de CCNA también se da directamente un protocolo que es el OSPF, que es la ruta más corta primero, así como se llama la ruta más corta primero, y es un enlace, es un protocolo de enlace de datos que permite determinar cuál es el mejor ancho de banda, la disponibilidad de los enlaces, saca cálculos para ver la confiabilidad de un enlace, eso, ¿ok? Puede tomar decisiones. También se puede modificar, pero eso lo hacemos en el tercer módulo. Modificar me refiero yo a que lo puedes parametrizar. En el segundo módulo lo que vamos a aprender es a trabajar con los protocolos de enrutamiento dinámico. Muy bien. Durante las clases que yo le di de IPv4 y de IPv6, yo le muestro a ustedes a una tabla de enrutamiento que es con el comando show IP route. ¿Bien? O show IP route. Ella te da una lista una lista de rutas o segmentos de red, tanto directamente conectados como rutas estáticas, inclusive la ruta por defecto, que es desde el gateway del last resort, que es el último recurso. Y tú vas a poder ver en esa tabla de enrutamiento qué segmentos de red remotos se pueden conocer y directamente conectados. Los directamente conectados, según la leyenda, que es todo esto que está aquí arriba, son los que son con la letra C. Estáticos son con la letra S. Todos los directamente conectados tienen una dirección IP configurada en cada interfaz, por lo tanto, la L o local representa esa dirección IP configurada en la interfaz. La O puede representar a un protocolo de enrutamiento dinámico conocido como OSPF. La D puede representar a un protocolo de enrutamiento dinámico conocido como EIGRP, que es el de Cisco. Y OSPF es como decir el open source, el que usan varias marcas. EIGRP lo usa Cisco. ¿Bien? Entonces, quiere decir que podemos ver la tabla de enrutamiento y nos tenemos que basar en la tabla de enrutamiento para escoger el mejor camino. O mejor dicho, que el router escoja el mejor camino gracias a la mejor coincidencia posible con respecto a la IP de destino. Porque esa es una evaluación que hace cada router cuando ingresa un paquete. ¿Ok? Ingresa el paquete, ingresa la trama. Le quito la cabecera de trama, lo vuelvo paquete, analizo el paquete, la dirección de destino y veo la coincidencia, la mejor coincidencia posible dentro de la tabla de enrutamiento. Vuelvo a encapsular el paquete en trama, o sea, le coloco cabecera de trama y lo envío por la interfaz donde está la mejor coincidencia posible. ¿Ok? Así como funciona. Terminamos nuestro módulo 8. Señores, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor, para pasar al 9? El chat está abierto. ¿Alguna pregunta?
¿Nadie? ¿Todo el mundo está claro? ¿Aló? ¿Están allí? Bien, si no hay ninguna pregunta, yo voy con el capítulo 9. Resolución de direcciones. Resolución de direcciones significa que tengo direcciones MAC y direcciones IP y necesito, les recuerdo que tanto las tramas como los paquetes necesitan una dirección de destino, tanto IP en la capa 3 como MAC en la capa 2. Por lo tanto, necesito que exista una resolución de direcciones. Esta resolución de direcciones es la que me va a permitir enviar los datos desde un host hasta otro host. ¿De qué manera? Bueno, yo tengo la dirección IP de destino, pero no tengo la MAC de destino. Por lo tanto, hago un broadcast de capa 2, conocido como ARP, Servicio de Resolución de Direcciones, ARP, Protocolo de Resolución de Direcciones, disculpen, Protocolo de Resolución de Direcciones. Y envío un broadcast a buscar al host con la IP de destino que coincida. Bien, los demás hosts que no coinciden van a descartar el paquete, la solicitud pues. Y el que va a contestar va a ser el dispositivo de destino que tiene la IP respectiva. Por lo tanto, ese dispositivo va a contestar a la solicitud con su dirección MAC. Cuando se reciba esa dirección MAC pasan dos cosas. Esa trama alimentó la tabla de direcciones MAC del switcher. Por lo tanto, sabemos dónde puede estar, en qué interfaz puede estar conectado ese host. O por dónde puedo conseguir yo ese host. Y aparte de eso, alimentó la tabla de ARP, de Address Resolution Protocol, del host de origen. Por lo tanto, si la alimenté, está asociada la dirección MAC de destino que va a llevar la trama con la dirección IP de destino que va a llevar el paquete. Por lo tanto, puedo crear mi dato tanto con la trama, con la dirección de destino, como el paquete con la dirección de destino, y va a poder llegar correctamente esa información al destino, ya sea a través del switch con la MAC de destino, como el paquete con la dirección de destino en el router. Entonces, por eso es que se llama resolución de direcciones. Es a través de un broadcast de capa 2 que se solicita la información de MAC de destino de ese dispositivo. Les acabo de hacer un resumen explicándoles cómo es que sucede esto del ARP. Vamos a ver las láminas. Entonces, hay dos direcciones principales asignadas a un dispositivo en una LAN Ethernet. La dirección física, que es conocida como la dirección MAC, que la utilizan las interfaces de red para identificarse en la capa 2 del modelo OSI, capa de enlace de datos. Las direcciones lógicas de capa 3, conocidas como direcciones IP, es para identificar a los dispositivos remotamente, no importa que formen parte de la misma LAN. Es la manera en que se identifican cada dispositivo dentro o fuera de una red LAN. ¿Ok? Afuera me refiero a una WAN. ¿Ok? En alguna parte está ese dispositivo de destino. Pero lo que importa es que una es la dirección MAC y la otra es la dirección IP. Y las direcciones de capa 2 se utilizan para entregar tramas entre tarjetas de red en la misma red. Si una dirección IP de destino está en la misma red, la dirección MAC de destino será la del dispositivo de destino. Eso dentro de una red LAN. Ahora bien, ¿qué pasa en una WAN? Ustedes hicieron el laboratorio 3 en donde el laboratorio donde ustedes buscan la dirección de destino, sí, es el laboratorio 3, en donde ustedes hacen la solicitud al router con la MAC del router, pero la dirección IP del dispositivo de destino. ¿Por qué? Porque la única manera de poder enviar la trama es dentro de la red LAN. Va desde la dirección MAC de origen, es la del host, y la MAC de destino es la del router, para poder enviarle la información al default gateway. Y la dirección IP es la del host
y la dirección, la IP de origen es la del host. Y la IP de destino es la del host remoto, ¿ok? Que está ubicado quién sabe dónde. Simplemente la IP la tiene y la tienen que enrutar los routers, pero para poder recibir la información tiene que pasar por la capa 2. Necesitamos la dirección MAC asociada para poder enviar la información a través de las interfaces. Cada segmento, o sea, cada conexión tiene una MAC distinta. Las direcciones IP de origen se mantienen en el origen y en el destino es el destino remoto. Se mantienen las direcciones IP de origen y destino. Y en cada tramo de conexión cambian las direcciones MAC. Address Resolution Protocol. Ok, entonces aquí precisamente este dispositivo quiere enviarle al 192.168.1.7. Él tiene la dirección IP de destino, pero no tiene la MAC de él. Se le envía por broadcast, la solicitud le envía por broadcast, hace un broadcast. Quiere decir que la dirección MAC de destino tiene un poco de Fs, FF. Y resulta que eso es un broadcast que va a llegar de capa 2 a todos los dispositivos. El único dispositivo que va a contestar la solicitud de broadcast va a ser el que tenga la IP de destino. Por lo tanto, este es el que va a contestar. ¿Ok? Así como funciona. Para enviar una trama, un dispositivo buscará en su tabla ARP una dirección IPv4 de destino y una MAC correspondiente. Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección IPv4 de destino. Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada. Si el dispositivo localiza la dirección IPv4, se utiliza la dirección MAC correspondiente como la dirección MAC de destino de la trama. Si no se encuentra una entrada de tabla ARP, el dispositivo envía una solicitud ARP que corresponde en un broadcast de capa 2 para poder conseguir esa información. ¿Ok? Se pueden eliminar los registros de esta tabla ARP de forma manual o puede ser de forma automática. Ellos duran en un periodo de tiempo, a veces dura 5 minutos, dependiendo de la cantidad de solicitudes que se hagan de ARP y cuánto se llena la tabla. Señores, les recuerdo que ARP llena una tabla que está en la memoria RAM del dispositivo, tanto host como el dispositivo de red. Por lo tanto, el dispositivo de red me refiero a routers. Les digo algo. Los únicos que tienen ARP son los dispositivos que pueden enrutar. ¿Quiénes enrutan? Los hosts enrutan y los routers enrutan. Eso quiere decir que solamente ellos pueden. Si el firewall enruta, o sea, si el firewall tiene la capacidad de enrutamiento, que hay algunos que lo tienen, entonces él también va a tener tabla ARP. ¿Bien? Tabla ARP será todo dispositivo que puede enrutar y, obvio, para poder trabajar, pasar las tramas, necesita las direcciones MAC asociadas a direcciones IP. Bien. Y si es automático, se puede borrar cada 5 minutos. Si es manual, el administrador de red puede borrar manualmente cada una de las líneas de la tabla ARP, si así lo desea. Normalmente dejamos que este servicio funcione solo. Show IP ARP en los routers ARP-A, le vamos a mostrar es el de acá, ARP-A. Ahí tengo mis direcciones IP, en el caso de mi red, obviamente. Las direcciones IP de mi red con las direcciones MAC asociadas. ¿Por qué yo tengo dos direcciones? Bueno, porque yo tengo un servicio virtual dentro de mi máquina cuando no está activo todo el tiempo, pero forma parte de las interfaces conectadas a mi máquina. Por lo tanto, tengo el segmento de red 192.168.56.1, que estamos hablando de una máquina virtual que tengo en mi máquina, en mi laptop. Hay una máquina virtual que tiene este direccionamiento y por lo tanto aparece acá. Pero en este momento yo estoy conectado a mi proveedor de servicio Net 1, que es el de fibra. Y por lo tanto él me otorga la dirección IP 172.16.0.8. Y para esta dirección IP existen todas estas direcciones
asociadas a direcciones MAC. ¿Ok? Para el 172.16, 01, 04, 062, 082, 086. Este es mi teléfono inteligente. Estoy seguro de eso. 086, lo vi en estos días. 086 es mi teléfono inteligente. Mi teléfono inteligente tiene una tarjeta inalámbrica que tiene esta dirección MAC. ¿Ok? Este es el broadcast de este segmento de red. 6241. 1 es el default gateway. 462 son hosts de la red LAN. 82 también es un host de la red LAN. 86 es mi teléfono inteligente. Lo sé porque tengo esa dirección. Y este es el broadcast. El broadcast de capa de red, capa 3, está asociado con el broadcast de capa 2 o capa de enlace de datos. ¿Ves? Este es el broadcast y aquí está el broadcast. Existe otro direccionamiento, también asociado al mismo. Fíjate que sale la IP que comienza con 224. ¿Y eso con qué se come? 224 es conocido como multicast. ¿Y por qué tengo un direccionamiento multicast? Señores, tengo un direccionamiento multicast sencillamente porque en este momento yo estoy teniendo una videoconferencia con ustedes y la aplicación Webex está haciendo un multicast hacia todos ustedes. ¿Ok? Ese multicast es gracias a que la aplicación Webex está controlando el multicast entre mi origen y los destinos de ustedes, o cada uno de los orígenes de ustedes hacia mi destino o hacia el destino de los demás compañeros. ¿Bien? Entonces, se usan las direcciones multicast controladas por la aplicación respectiva para poder salir o llegar a algún sitio. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos direcciones MAC asociadas a cada uno de estas direcciones multicast, que cada una es para algo distinto, no son para lo mismo. Cada una es para un servicio distinto. Pueden ser protocolos de enrutamiento, pueden ser protocolos dentro de la aplicación Webex, pueden ser otras aplicaciones que no conozco, porque, ojo, yo no me conozco el mundo completo de las aplicaciones, ni sé cuáles son los multicast que conozco. Para eso usted tiene que meterse en la aplicación, buscar la dirección IP asociada a la aplicación y ver para qué se utiliza. Eso lo puede buscar en internet, si quiere investigar cualquiera de estas multicast que aparecen acá. ¿Ok? Ajá, importantísimo. Un tema de seguridad. Yo puedo tener en mi red LAN un software malintencionado, mejor conocido como virus, ¿verdad? Que esté haciendo que me cree una denegación de servicio. ¿Cómo pasa eso? Él hace solicitudes ARP incansables a los dispositivos hasta que alguno conteste. Pero ¿qué pasa? Él va a llenar las tablas de información errónea. Él se va a encargar de generar una denegación de servicio, porque cuando le llene las tablas de ARP a todos los dispositivos host, inclusive al mismo router, ¿okay?, con solicitudes excesivas, sencillamente vas a cambiar las tablas de estos. Y por lo tanto, las tablas van a tener información que no existe en la red. Por lo tanto, los equipos no van a poder generar las tramas. ¿Por qué no van a generar las tramas? Porque tienen MAC de destino que no existen, pero todos los dispositivos van a manejar esa información. Ahora, claro, la pregunta es, ¿cómo llegó esta maravilla de software malintencionado a ese computador? Obvio, un usuario lo descargó. Conclusión, hay que usar antivirus, actualizar la tabla de la base de datos de virus para saber cómo prohibir o detectar que este software malintencionado haya pasado la frontera, ¿okay?, o las restricciones, porque eso lo generaron ese tipo de problemas. IPv6, ¿okay?, utiliza el protocolo Neighbor Discovery. Neighbor Discovery es una función dentro de IPv6 que funciona como ARP. ARP, Address Resolution Protocol, es de IPv4. IPv6 trabaja con Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos.
hace exactamente lo mismo que ARP, pero funciona de una manera distinta. ARP se genera cada vez que se hace una solicitud y se necesita la información del destino. Aquí no, aquí funciona de otra manera. Aquí hay una resolución de direcciones constante. Todo el tiempo se descubren los vecinos. ¿Por qué? Porque IPv6 tiene una función conocida como solicitud de vecino. ¿Ok? Solicitud de vecino quiere decir que los dispositivos solicitan la información de a quién tengo directamente conectado y los vecinos responden con un anuncio de vecino o publicación de vecino. Entonces se hace una solicitud de vecino y ellos responden con un anuncio de vecinos. Eso lo hace a través del protocolo ICMP, Internet Control Message Protocol, mejor conocido como PIN. Pero en IPv6 no solamente se puede hacer PIN, en IPv6 también se puede usar el Internet Control Message Protocol para hacer solicitud de vecinos y ellos van a contestar con un anuncio de vecinos o publicación de vecinos. ¿Ok? Eso es lo que hacen ellos. Por eso es que IPv6 es mejorado. IPv4 no hace esto. IPv4 solamente solicita la información de la MAC cuando se hace una solicitud. Pero IPv6 no. IPv6 constantemente está haciendo solicitudes de vecinos y anuncios de vecinos para poder conocer a toda la red directamente conectada. ¿Okay? Ese es un beneficio que tiene IPv6 sobre IPv4. De esa manera se evita perder tiempo descubriendo a todos los vecinos que tengo directamente conectados. Los mensajes de ICMP, de ICMP versión 6, ya, estaba mal ahí. Los mensajes de ICMP versión 6, ya, esta vez me gusta ponerla pequeña para que se entienda que es el tema de versión. ¿Ok? Ajá, los mensajes del ICMP versión 6 que se llama Router Solicitation y hay Router Advertisement, ¿ok? O publicación o anuncio de router, así como hay solicitud de router, también hay publicación de router. Se utilizan para la mensajería entre dispositivos y enrutadores, para la detección de enrutadores. Entonces, fíjate una cosa, hay solicitud de vecino y anuncio de vecino. Solicitud de vecino y anuncio de vecino es entre host. Y solicitud de router es de host a router y anuncio de router es de router a host. ¿Ok? Es para que sepan que IPv6 tiene estas funciones entre los vecinos para poder descubrirlos, no cuando necesites de él, sino antes de que lo necesites. ¿Ok? Entonces, los routers utilizan mensajes de redireccionamiento ICMP, Internet Control Message Protocol, versión 6, para una mejor selección del siguiente salto. Es decir, yo tengo descubiertos ya todos mis directamente conectados y yo puedo detectar cuál puede ser mi siguiente salto para llegar a un destino. ¿Ok? Funciona de esta manera. La solicitud de vecino va de este equipo a este equipo porque yo tengo una dirección IPv6 que necesito descubrir, que es la de este equipo. Pero me falta la MAC. Bueno, no importa. El asunto es que yo tengo este IP de destino, pero necesito la dirección MAC. Este va a recibirlo y le va a enviar la dirección MAC de él. Eso va a alimentar a la tabla de direcciones MAC que solamente tiene MAC y va a alimentar a la tabla a Neighbor Discovery de IPv6 del host. También cuando este solicitó a este alimentó su tabla de Neighbor Discovery porque él agregó la MAC de este con la IP de este. Y este con la respuesta agregó la MAC de este con la IP de este. Perfecto. Chévere, entonces se agregaron las tablas. Pero entiendan esto, no fue cuando se necesitó, porque IPv6 tiene el beneficio de que lo puede hacer automáticamente. ¿Ok? Cada tantos segundos, cada 200 segundos, él hace solicitudes de vecinos para descubrir a todos los vecinos y tener sus tablas llenas. ¿Okay? No es cuando necesites la información. Cuando tú necesites la información, ya él tiene toda esta información completa en su tabla de Neighbor Discovery.
Listo, el capítulo 9. Vamos al capítulo 10, por favor. Díganme si hay alguna duda con respecto a esto. Me interesa de verdad terminar la teoría de los capítulos 8, 9, 10. ¿Alguna duda? Por favor, avísenme. Tengo el chat abierto. ¿Aló? ¿Nadie? ¿Ninguna duda? Si no hay duda, yo continúo. Chévere, ninguna pregunta. Continúo. Ok, voy con el capítulo 10, último capítulo, que es el capítulo que es el tema de la configuración básica del router, cosa que ya yo enseñé en la clase en donde sacamos el VLSM, configuramos las IP en las interfaces y enrutamos de forma estática. Por supuesto, primero vimos los directamente conectados en la tabla de enrutamiento y luego configuramos el enrutamiento estático. ¿Ok? Entonces, ya esta parte se superó. Voy con un repaso que es el del capítulo 10 de todo lo que se hizo. Bien, ¿qué se configura en el router de forma básica? El hostname, que es el nombre del router, se coloca en mayúscula. El enable secret, que es la contraseña para pasar del modo exec usuario al modo exec privilegiado. La línea de consola para proteger nuestra consola, donde nos conectamos inicialmente al router con un cable de consola para configurarlo por primera vez. La línea BTY, que es la que colocamos el rango. Yo prefiero usar 0 nada más para que una sola persona se conecte remotamente por red. Eh, una sola persona a la vez, no varias personas a la vez, sino una sola persona a la vez. Le colocamos una contraseña, evidentemente habilitamos el SSH, le damos un login local para poder estar claros de que esa conexión remota se va a lograr de alguna manera, pero la aseguramos con Secure Shell o SSH. No se preocupe, eso lo configuramos pronto, aunque yo, si no me equivoco, yo di una demostración en los switches. De todas maneras, yo lo puedo volver a hacer en otro capítulo. No se preocupe por eso. Service Password Encryption, si usted colocó el enable password, pero yo prefiero que todo el mundo utilice Secret para no tener que usar el Service Password Encryption, que ya todos los passwords están encriptados. El banner del día para echarle un sustico, un supuesto sustico a la persona que trate de conectarse al dispositivo, diciéndole que es un dispositivo restringido, que no cualquiera debería conectarse a él. ¿Bien? Entonces, ya todos hemos utilizado en nuestras asignaciones respectivas todas estas configuraciones. Un comando adicional que es el copy running config startup config. Ustedes saben perfectamente que copy run start sirve para guardar la configuración en los routers desde la memoria RAM hacia la memoria NVRAM, que es la memoria no volátil. Bien, eso ya lo hemos visto poco a poco. Configuramos las interfaces. ¿De qué manera configuramos las interfaces? Con el comando. Entramos primero con el comando configure terminal para poder configurar. Luego seleccionamos la interfaz respectiva con el comando interface y la interfaz. Usted tiene que estar seguro en dónde conectó el cable o dónde va a configurar la interfaz que va a utilizar. Por ejemplo, Gigabit Ethernet 00, Fast Ethernet 01. Usted tiene que escoger la interfaz respectiva. Le debe colocar una descripción con el comando description. La descripción que sea en letra mayúscula, por supuesto, para poder diferenciarla de los comandos que son en minúscula. Dirección IP, IP address, va la dirección IP con la máscara respectiva. Esa dirección IP con esa máscara es la dirección IP y el segmento de red que usted va a asignar a ese default gateway, porque eso va a ser un default gateway. Esa interfaz que usted está configurando es un default gateway de un segmento de red.
Bien. IPv6 también, IPv6 address con una dirección IP y una longitud de prefijo, bien, que va a tener ese default gateway de IPv6. No shutdown para poder levantar la interfaz. Bien. Configuramos entonces, en este caso, en este ejemplo que tenemos acá, la interfaz respectiva. En este caso es la Gigabit Ethernet 000, interfaz Gigabit Ethernet 000, que es esta que está acá, esta 000 que está aquí. Bien. Tiene la dirección IP address 192.168.10.1, 192.168.10.1, con máscara 255.255.255.0. IPv6 address 2001 2.db8 acá 2.10 2.2.1 prefijo 64 para esta interfaz. No shutdown para que se levante la interfaz, o sea, se encienda. Les recuerdo que las interfaces vienen por defecto de fábrica apagadas en los routers. Por lo tanto, tenemos que encenderlas. Le damos exit, salimos al modo de configuración, vemos que se levantaron las interfaces y le damos copy run start o do copy run start o do write o salgo del modo al modo exec privilegiado y le doy a write, ok, como usted prefiera. Las otras interfaces también deben ser configuradas. En este caso se está configurando la Gigabit Ethernet 001, que es la interfaz de este lado, ¿okay? La que va hacia el router 2, la que se va a conectar hacia el router 2. También le colocamos una dirección IP, IPv4 e IPv6 con los comandos IP address e IPv6 address. La dirección IP en IPv4 con la máscara, en IPv6 con la longitud de prefijo respectiva. No shutdown para levantarla. Vemos que levanta la interfaz y por supuesto guardamos la configuración que se lleve. A medida que fuimos agregando información en las interfaces, podemos validar a través de los comandos show IP interface brief o show IPv6 interface brief la configuración realizada en estas interfaces. Bien, se levanta la información, vemos la información, podemos validarla y ver si levantó o no levantó. Obviamente, señores, les recuerdo que para que levante, el otro extremo tuvo que haber levantado. Si el otro extremo está apagado, la interfaz, por más que diga op, no va a levantar, porque el otro extremo está apagado o el cable no está conectado. Les recuerdo eso porque mucha gente comete el error de, profesor, lo configuré pero no levanta. No conectaste el cable o no levantaste la interfaz del otro lado. ¿Okay? Eso es necesario. Sin eso no logramos nada. Existen varios tipos de comandos que hemos utilizado a medida que hemos ido configurando en la demostración, tanto de IPv4 como de IPv6, como por ejemplo Show IP Interface Brief y Show IPv6 Interface Brief, que me da un resumen de todas las interfaces con las direcciones IP que fueron configuradas y cuáles están levantadas o cuál tiene falla, ¿bien? O cuál está apagada. Show IP Route o Show IPv6 Route nos muestra las tablas de IPv4 y de IPv6 respectivamente. Las tablas de enrutamiento de IPv4 y de IPv6 para conocer a los destinos respectivos de cada segmento de red. Ahí podemos validar quiénes son los directamente conectados. Si tenemos rutas estáticas o el protocolo de enrutamiento dinámico configurado, podremos validar también cuáles son esos destinos a los que podemos alcanzar remotamente. Si tenemos una ruta predeterminada, una ruta por defecto, esa ruta también nos va a decir cuál es el last resort, el último recurso disponible en esa, para conseguir ese last resort, que puede ser normalmente el internet. Show interface acompañado con la interfaz respectiva, ¿ok? Es un comando que nos permite validar ya que se me fue la palabra. Las estadísticas de la capa 2 de esa interfaz. Algunas características de capa 3. Pero para la capa 3 realmente se utiliza Show IP Interface y la interfaz respectiva. Resulta que con esa vemos las estadísticas de la capa 3 para esa interfaz. Y alguna de la configuración realizada en esa interfaz.
Tenemos el show IPv6 interface también con la dirección, la interfaz respectiva, validando la información de IPv6, las estadísticas de la información de IPv6. Bien. Aquí tengo un show interface, IP interface brief, donde nos dice el resumen de las interfaces con las direcciones IP y las interfaces levantadas o las apagadas. Y también para IPv6, show IPv6 interface brief. Direcciones IP en las interfaces, tanto las únicas global como las link local, que estamos validando aquí las dos. Show IP route y show IPv6 route sirve para ver las tablas de enrutamiento de IPv4 y de IPv6 y poder ver a qué interfaz está asociada ese segmento de red y cuál sería, si hubiese un enrutamiento dinámico o hubiese un enrutamiento estático, cuál sería el siguiente salto aparecería en esta tabla de enrutamiento. Ok. Show IPv interface, gigabit Ethernet, etcétera, etcétera. Sale información estadística de la capa 2 y alguna información de capa 3 que puede haber, como por ejemplo la dirección IP y la máscara o el MTU. Show IP interface, gigabit Ethernet 000. Me da información estadística de la capa 3. Ok. Show IPv6 interface me da igual información estadística, pero para IPv6 de la misma interfaz, de la capa 3. Configuración de la puerta de enlace predeterminada. La predeterminada, si es que va a ser de esa manera, entonces cada uno de los hosts debe colocársele una puerta de enlace predeterminada, que es la IP que configuraste en la interfaz, donde conectaste a los hosts que pertenecen a ese mismo segmento de red. Y los hosts deben tener esa puerta de enlace predeterminada con la finalidad de acudir al router respectivo para poder ser enrutado hacia otros segmentos de red. Por ejemplo, en este diagrama, en esta topología, tenemos dos segmentos de red directamente conectados a este router. Por lo tanto, este router, para poder alcanzar a esos segmentos de red remotos, porque este es remoto para este y este es remoto para este. Entonces tenemos dos segmentos de red remotos. ¿Por qué son remotos? Porque cada uno de ellos está directamente conectado al router. Por lo tanto, este segmento de red no se parece a este. ¿Cómo sé yo que no se parecen? Bueno, aquí dice 192.168.10.0 prefijo 24. Y este dice 192.168.11.0 prefijo 24. Por lo tanto, son dos segmentos de red distintos. Este segmento de red es remoto para este y este es remoto para este. Pero ambos, en este ejemplo, están directamente conectados al mismo router. Por lo tanto, para que un host que está en cada segmento alcance al remoto, debe acudir al default gateway del router de su interfaz respectiva. ¿Ok? Pues acuérdense que la IP que usted coloque en la interfaz tiene que formar parte del mismo segmento de red. Entonces, acudimos al router para que el router, gracias a la tabla de enrutamiento, vea la coincidencia más exacta para poder enviar la información hacia el destino. O sea, voy de la 192.168.10.10 a la 192.168.11.11. Bien, tengo una dirección IP de origen y destino. Vamos de aquí para acá. Entonces, llega aquí la información, se desencapsula de la capa 2, se le quita la cabecera de trama, se vuelve paquete, se analiza la dirección de destino del paquete y por lo tanto se consigue la coincidencia más exacta a la 192.168.11.0, la más exacta, la 11.0, que está directamente conectada, y se envía hacia el host respectivo. Bien. La dirección IP del dispositivo host y la dirección de interfaz de router deben estar en la misma red. Ya lo saben. La dirección de los default gateway tiene que estar en el mismo segmento de red respectivo para que formen parte de esa LAN y puedan hacer la recepción de esa información y el análisis de la misma para la tabla de enrutamiento.
Un switch debe tener una dirección de puerta de enlace predeterminada configurada para administrar remotamente a ese switch. ¿Ok? Por lo tanto, se coloca dentro de la interfaz VLAN 1, ya que estamos en el primer módulo SSNA, podemos usar la VLAN 1. En el segundo módulo SSNA cambia la historia y configuramos una interfaz VLAN diferente para hablarles un poquito de seguridad. La interfaz VLAN 1 viene por defecto de fábrica configurada en todos los switches administrables. Por lo tanto, es necesario cambiarla para que los software malintencionados que identifican a las VLAN 1 y las asfixian de información, por decirlo de alguna manera, no técnica, asfixian con información que no tiene nada que ver con VLAN, información de capa 2. Las cambiamos de VLAN, pero eso lo hacemos en el segundo módulo de SSNA del siguiente curso. Eso no lo vamos a aprender aquí, eso lo aprendemos allá. En este caso, ustedes necesitan llenar la VLAN 1, interfaz VLAN 1 de los switches con una dirección IP y una máscara con el comando IP address. ¿Ok? Dirección IP y máscara. Sales de la VLAN, o sea, exit, y en Configure Terminal configuras IP Default Gateway y le colocas el Default Gateway de la LAN. ¿Por qué le tienes que colocar el Default Gateway a los switches? Porque los switches tienen que volverse host. Tú vas a acceder a ellos remotamente buscando la IP, pero cuando ellos devuelvan la información, ellos necesitan devolvérsela al default gateway porque tú estás conectándote remotamente a ellos. Mira, aquí estás en un segmento de red y aquí en otro segmento de red. Te vas a conectar desde este host a este switch y el switch tiene que contestarle la información. Acuérdense que el enrutamiento es bidireccional, señores. O sea, voy de aquí para acá y voy de aquí para acá. Para poder contestar, el switch necesita el default gateway y se lo tienes que configurar para poder devolver la información. ¿Ok? Ya lo saben, aunque ya yo creo que yo lo había explicado, simplemente estoy recordando por qué hay que configurar el default gateway obligatoriamente en los switches. Porque en el examen de actitudes prácticas usted tiene que entrar remotamente a cada dispositivo de red por SSH, tanto switches como router. ¿Okay? Tenemos que acceder a todos. Por lo tanto, cada switch necesita un default gateway para poder devolver la información cuando te conectas a él por SSH. Es obligatorio. Listo, señores. Terminamos el capítulo 10. Quiere decir, bueno, si tienen alguna pregunta, hágala. Yo, de todas maneras, ya voy a activar el examen. Porque terminé los capítulos 8, 9 y 10. Yo les dije a ustedes que era teoría. Ya toda la práctica se demostró en su momento con tanto las asignaciones que yo les mandé como la demostración que yo hice cuando configuré los segmentos de red en las interfaces, en los hosts de las sucursales, el enrutamiento que hice, todo esto ya se demostró. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es activarles a ustedes son el de martes y jueves, voy a activar el examen y se los voy a colocar en la lista de cosas pendientes por hacer en el WhatsApp. Entonces, déjenme buscar el examen respectivo, que es el 8, 9 y 10. Y el día jueves voy a dictar la clase de los capítulos 11, 12, 13. A lo mejor no me dé tiempo de cubrirlo completamente, porque el capítulo 12 es largo. El 11 lo hago relajado, pero el 12 me tardo. A lo mejor el jueves empiece a dar el capítulo 11 de la mitad del 12 y la otra mitad del 12 y el 13 los daré el siguiente martes. ¿Ok? Porque yo sé que el capítulo 12 es larguísimo. Larguísimo porque hay que explicar IPv6. Entonces, en este momento voy a activarles a todos ustedes hasta la fecha de culminación del curso que dijimos que era en agosto, si mal no me recuerdo. Déjenme buscarla. Es el 2 de agosto. O sea, yo voy a activar el examen hasta el 2 de agosto. ¿Ok? Lo pueden presentar tantas veces quieran. Les recuerdo que la mínima nota probatoria es 80, obligado conmigo. O sea que si sacas menos de 80,
presentas, no me dices nada, simplemente presentas. Yo te estoy dando la oportunidad de que vuelves a presentar y obtienes tu 80. A mí me interesa que aproveches la plataforma para que aprendas bastante. Bien, listo. Activado el examen 8, 9, 10. Ya lo voy a colocar aquí en el grupo de ustedes. Dentro de las actividades pendientes. Entonces, la nueva actividad a hacer es el examen 8, 9. Ahí lo tengo. Entonces, estamos listos por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Éxito, bendiciones. Y bueno, estamos listos. Les paso el video más tarde. ¿Ok? Que tengan feliz noche. Muchísimas gracias. Nos vemos el día jueves.